Buenos días, queridos estudiantes. Estamos en la semana 32 de Aprendo en Casa. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Hoy trabajaremos la sesión Argumentamos cómo los recursos de la comunidad pueden influir en el futuro de la comunidad y de sus habitantes. La competencia que trabajaremos el día de hoy es Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Nuestra capacidad es evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión es identificar los recursos con los que cuenta la comunidad y explicar cuáles son los más aprovechados. Nuestro reto es argumentar por escrito cómo el manejo de los recursos con los que cuenta la comunidad pueden influir en el futuro de la misma y de sus habitantes. Bien, ahora vamos a hacer un recuento de lo que hicimos la semana anterior. La sesión anterior leímos el artículo Análisis del concepto de recursos naturales de Andrea Mastrangelo, publicada en la revista Ambiente y Sociedad, volumen 12, número 2 del año 2009, donde nos dice que la idea de recursos naturales no son dados de manera objetiva, sino que se relacionan con necesidades sociales específicas. La noción de recurso proviene entonces de la teoría económica. Sin embargo, la condición de natural que le adosa tiene continuidad con el conocimiento tanto científico, es decir, de las ciencias naturales, como lego. El concepto de recurso, al igual de su clasificación en renovable y no renovable, proviene de una concepción moderna del vínculo hombre, naturaleza y sociedad. El concepto de recurso natural y sus clasificaciones es parte del análisis de las limitaciones que la modernidad ha impuesto en el estudio de la sociedad y el ambiente. Los recursos se pueden clasificar tomando en cuenta los siguientes criterios. Puede ser por el uso, por su pertinencia, en términos de sustituibilidad, por agotamiento. Nosotros tomamos como referencia la siguiente clasificación: recursos renovables y recursos no renovables. Bien, ahora veamos lo que tenemos que hacer en esta sesión. Para poder responder al reto, vamos a seguir 3 pasos. Primero, vamos a tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando a lo largo de la sesión. Segundo, vamos a realizar un cuadro con 4 columnas. En la primera columna pondrás el recurso renovable de tu comunidad. En la segunda columna vas a poner el recurso no renovable de tu comunidad. En la tercera columna anotarás cuál de los recursos se aprovecha más. En la cuarta columna anotarás cómo podría afectar a la vida de tu comunidad si alguno de estos recursos desaparece. Como tercer paso, con todos los datos anteriores, vamos a construir un argumento acerca de cómo el manejo de los recursos con los que cuenta mi comunidad pueden influir en el futuro de la misma y de sus habitantes. Bien, queridos estudiantes, antes de responder el reto, vamos a escuchar el caso de los Rapa Nui, la civilización que habitaba en la isla de Pascua. La isla es uno de los principales destinos turísticos de Chile, con un gran interés por parte de sus viajeros internacionales que valoran su naturaleza y la misteriosa cultura de los Rapa Nui, sus habitantes ancestrales. Los Moai, esas gigantescas esculturas de piedra con imágenes de hombres, son el sello indiscutido de estas islas. Son lo más conocido de las islas de Pascua. Cuando los exploradores europeos llegaron a partir del siglo XVIII, encontraron unas tierras devastadas, y no por ellos o como consecuencia de una guerra. Lo que ellos vieron fue que como consecuencia de no haber árboles, los cultivos estaban muy expuestos a los elementos y granizadas, vientos, huracanados y desastres medioambientales sobrevenidos hicieron que la comida empezara a escasear.
Los Rapa Nui desaparecieron debido a la sobreexplotación de su tierra, dando lugar a la hambruna generalizada y se dice que quizás incluso al canibalismo. Es importante comprender lo sucedido a los Rapa Nui para poder comprender la importancia de la conservación de los recursos con los que cuenta la comunidad. Los investigadores Terry Han y Carl Lippo dicen en su artículo Colonización tardía de la isla de Pascua en la revista Ciencias 2006 del 17 de marzo, nos dicen que la isla de Pascua, Rapa Nui, proporciona un modelo de degradación ambiental inducida por el hombre y es fundamental para comprender los procesos culturales, ecológicos y demográficos involucrados. Explican cómo la actividad humana llegó a modificar el ecosistema a tal punto que la hizo insostenible. Ahora que oyeron este caso de los Rapa Nui de la isla de Pascua, comencemos a mirar en nuestra comunidad qué recursos naturales se emplean, cuáles de estos recursos son renovables y cuáles no son renovables. Bien, antes tenemos que ver qué pasaría si agotamos o destruimos los recursos naturales. A continuación, vamos a darle una mirada global y a partir de ello, ustedes van a poder darle una mirada local. ¿Qué les parece? Veamos. El agotamiento de muchos recursos vitales para nuestra especie, a consecuencia de su explotación irresponsable o de su destrucción, fruto de comportamientos conscientes o inconscientemente depredadores orientados por la búsqueda de beneficios particulares a corto plazo, constituye uno de los más preocupantes problemas de la actual situación de emergencia planetaria. Ante una circunstancia como esta, conviene comenzar a repensar acerca del significado de recurso, definido en los diccionarios como un bien o un medio de subsistencia, por lo que tal recurso natural puede considerarse un yacimiento mineral explotable o una bolsa de petróleo como un bosque o el aire respirable. Lo que consideramos recurso ha ido cambiando con el tiempo. El petróleo, por ejemplo, era ya conocido hace miles de años. Siempre tuvo las mismas características y propiedades, pero su aparición como recurso energético es muy reciente, cuando la sociedad ha sido capaz de explotarlo técnicamente. Y otro tanto se podría decir de muchos minerales, de recursos de los fondos marinos, de los saltos de agua o de la energía solar, que obviamente siempre han estado ahí. También debemos tener presente que la idea de recurso lleva asociada la de algo limitado y escaso, la de algo que es valioso para satisfacer necesidades, pero que no está al alcance de todos. Por eso, el agotamiento de los recursos es uno de los problemas que más preocupa socialmente, como saltó a la vista en la primera cumbre de la Tierra organizada por las Naciones Unidas en Río, allá por los años 1992. En este encuentro se explicó entonces que el consumo de algunos recursos clave superaba en un 25% las posibilidades de recuperación de la Tierra. Y 5 años después, en el llamado Foro de Río +5, se alertó sobre la aceleración del proceso, de forma que el consumo a escala planetaria superaba ya en un 33% a las posibilidades de recuperación. Según manifestaron en este foro, los expertos nos decían, si fuera posible extender a todos los seres humanos el nivel de consumo de los países desarrollados, sería necesario contar con 3 planetas para atender a la demanda global. Dicho con otras palabras, nos enfrentamos a un grave problema de agotamiento de recursos esenciales, a pesar de que la mayoría de los seres humanos tienen un reducido acceso a los mismos. Un agotamiento de recursos que ha jugado un papel determinante, aunque no exclusivo, en el colapso de pasadas civilizaciones y que ahora amenaza con conducir al colapso de la sociedad mundial en su conjunto.
Ahora nos preguntamos, ¿y cuáles son los recursos esenciales cuyo agotamiento está planteando problemas? Es momento de hacer una revisión de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales. Nos referimos a la Ley número 26821. Es preocupante lo que ocurre en lo referido a los recursos naturales en el mundo. En nuestro país, esa misma preocupación hizo que se formule esta ley orgánica que regula el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales como patrimonio de la nación, en cumplimiento del mandato contenido en la Constitución Política del Perú y en concordancia con lo establecido en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y los convenios internacionales ratificados por el Perú, estableciendo de forma genérica sus condiciones y las modalidades para su otorgamiento a particulares. La norma busca promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión. La norma menciona los siguientes recursos naturales: el agua, ya sean superficiales o subterráneas, el suelo, el subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor, pueden ser terrenos agrícolas, pecuarias, forestales y de protección. La diversidad biológica, como las especies de flora, fauna y de los microorganismos o seres que pertenecen al reino protista, los recursos genéticos y los ecosistemas que dan soporte a la vida, los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares, la atmósfera y el espectro radioeléctrico, los minerales, los demás considerados también como tales, el paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es considerado recurso natural para efectos de la presente ley. Esta ley establece cómo debe otorgarse los derechos sobre los recursos naturales en nuestro país. La ley establece que los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. En cualquiera de los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos, así como también sobre los frutos y productos en tanto ellos no hayan sido concedidos por algún título a los particulares. Para el caso específico de la minería se otorgan concesiones mineras, beneficio, labor general y transporte minero dependiendo de la actividad minera que realice. El aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares entonces da lugar a una retribución económica que se denomina por criterios económicos, sociales y ambientales, la cual incluye todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, como un derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las leyes esenciales. Pero cabe preguntarse, ¿qué pasaría si estas personas a las que se les ha autorizado el aprovechamiento de los recursos naturales no lo hacen respetando la ley? ¿Cómo afectaría el derecho al desarrollo de nuestra comunidad? ¿Cómo podría afectar tu proyecto de vida y de los ciudadanos en general? Pero la minería, la extracción de madera no son las únicas formas de aprovechamiento de los recursos naturales. También la agricultura es considerada una forma de aprovechar los recursos que tienen en la comunidad. El monocultivo empobrece los suelos. La construcción de represas modifica también los paisajes y afecta el hábitat de otros seres vivos. El uso de fertilizantes y pesticidas y el uso de maquinarias también afectan el ecosistema, modifican el paisaje, más cuando se talan bosques para aprovecharlos como áreas de cultivo. El impacto en el ambiente de la actividad humana, así sea para la producción de alimentos, es muy grande. Todo lo anterior conlleva la contaminación del aire, del agua, del suelo
y la destrucción de la flora como también de la fauna, al mismo tiempo que se reducen los servicios ambientales por los diversos ecosistemas existentes y la intensificación del calentamiento global. Pueden incrementar el cambio climático o producir desequilibrios naturales. Bueno, queridos estudiantes, ahora, considerando lo que hemos mencionado, te recomendamos que hagas un cuadro con 4 columnas. En la primera columna vas a poner el nombre de los recursos renovables de tu comunidad. En la segunda columna pondrás el nombre de los recursos no renovables. En la tercera columna anotarás cuál de los recursos se aprovecha más en tu comunidad. Y en la cuarta columna anotarás cómo podría afectar a la vida en la comunidad si alguno de estos recursos desaparece. Con base en esa información, piensa y describe cómo afectaría a la vida de las personas de tu comunidad y al futuro de los jóvenes como ustedes, es decir, cómo podría afectar a vuestro proyecto de vida. Recuerda que ante una situación como esta, ¿qué podríamos hacer? Porque realmente necesitamos aprovechar los recursos naturales para vivir. No podemos dejar de usarlos, ¿cierto? Pero una buena opción para promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales es la educación y ayuda técnica para los agricultores, buenas prácticas en los proyectos agrícolas y fomentar una agricultura sostenible, así como la conservación de los suelos, observación de las guías de técnicas de aplicación y el reciclaje. Es una necesidad imperiosa que la juventud de todas partes del mundo participe activamente en todos los niveles pertinentes de los procesos de adopción de decisiones respecto al aprovechamiento de los recursos naturales, ya que ello afecta a su vida actual y tiene repercusiones para su futuro. Bien, queridos estudiantes, entonces es momento de completar tu actividad. Si tienes alguna duda o alguna consulta, puedes contactarte con tu docente del área. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.